Buenos días. En primer lugar, muchas gracias a Latinex por esta oportunidad de poder hacer pedagogía y disertar sobre un tema tan importante para el país. Y el tiempo es muy apropiado porque las inversiones en general están muy afectadas por el tema de las listas discriminatorias. Y es importante que un público tan selecto como este pueda entender las graves consecuencias de la permanencia de Panamá en las listas discriminatorias. Antes de entrar a explicar en detalle, quiero hacer una alusión importante respecto del momento en que el Ministerio de Economía y Finanzas tomó la responsabilidad de atender los temas relativos a la GAFI, a la OECD y a la Unión Europea. Eso fue en septiembre del 2020, fecha en la cual nos aprestamos, en primer lugar, a poder realizar un diagnóstico apropiado de lo que estaba ocurriendo. Ese diagnóstico incluyó reuniones presenciales y virtuales, contactos con los países miembros e igualmente la asesoría de, valga la redundancia, los asesores que el gobierno de la República de Panamá, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, había seleccionado. Luego de ese diagnóstico, se procedió luego a hacer un plan de acción, una hoja de ruta, que pudiese atender los temas fundamentales del plan de acción que señala GAFI y de los otros requerimientos de la Unión Europea. Y quiero enfatizar esto del diagnóstico, porque es el Ministerio de Economía y Finanzas el ente apropiado para formular un diagnóstico, ya que es la institución que ha estado coordinando los esfuerzos de la República de Panamá. Insisto en este punto particular porque si no tenemos un diagnóstico claro, muy probablemente el tratamiento a recibir no pueda tener la efectividad necesaria. Esto es, desde nuestra perspectiva, lo que está ocurriendo y lo estamos planteando con la candidez, la honradez y la sensatez necesaria para que se entienda lo delicado de la situación que estamos viviendo en este momento. Paso primeramente, simplemente a modo de revisión, a compartirles a ustedes que nosotros estamos en 3 listas, producto de que en noviembre del 2019 el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información de la OCDE calificó a Panamá como un país parcialmente cumplidor. De ahí se deriva entonces la lista de la Unión Europea en los temas fiscales e igualmente la lista de la Unión Europea en el tema de blanqueo. Ojo, en estas 2 listas, Panamá está en la lista negra, concretamente. Y en el caso de la gris, de GAFI, está en la lista gris, con una amenaza de poder moverse a la lista negra. Entonces son 3 listas que provienen en parte del aforo que se hizo oportunamente y que calificó a Panamá como un país parcialmente cumplidor. ¿Cuál ha sido la estrategia del gobierno nacional? Ha sido crear una unidad que está bajo el liderazgo del Ministerio de Economía y Finanzas y la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales y la DEFI. Primero, como les expliqué, hacer el diagnóstico real. Y ese diagnóstico no solo parte de lo que la República de Panamá piensa, sino tener claridad de qué es exactamente lo que estos organismos internacionales están requiriendo de la República de Panamá. Y esa lectura es importante. Porque nosotros podemos pensar una cosa, especialmente bajo un mal diagnóstico, y ellos tener mucha claridad sobre otro tema. Y no encontramos el encuentro de estas mentes para saber que estamos trabajando en la misma dirección. Realizamos acercamientos técnicos y políticos con los actores relevantes. O sea, pusimos nuevamente en la palestra el tema de decir, estamos aquí, queremos ver cómo podemos solucionar, cómo podemos avanzar. Y como vamos a explicar posteriormente, este avance ha sido notorio, no suficiente, pero ha sido notorio esto desde septiembre del 2020. Y un trabajo coordinado
que se hace con las instituciones involucradas, de las cuales se requieren resultados materiales efectivos. Y con esto quiero hacer una aclaración. Salir de las listas no es un tema del Ministerio de Economía y Finanzas. Salir de la lista es un tema de la República de Panamá. Porque dentro de esa Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales está el Ministerio Público, la Superintendencia de Sujetos No Financieros, la Superintendencia de Bancos, la Unidad de Análisis Financiero, entre otros. Y de cada uno de esos miembros hay requerimientos claros y cumplimientos claros que vamos a ver posteriormente para poder salir de las listas. Y aprovecho para decir lo que se me ha preguntado en infinidad de ocasiones. La posibilidad de analizar una posible salida de las listas discriminatorias pasa por el cumplimiento cabal y completo del plan de acción de Gafi y de los requerimientos de la Unión Europea. Si hay 15 puntos del plan de acción y tenemos hoy en día 10 parcialmente cumplidos y 5 largely compliant, la situación que tenemos es que nos faltan 10 por cumplir. Hasta que no completemos esos 10, de esa lista no podemos pensar en salir. Estamos acompañados entonces de los asesores correspondientes y el éxito de la estrategia en gran medida depende del entendimiento cabal, que es una de mis grandes aprensiones y que quiero aprovechar hoy para disipar esa duda, para entender a lo que el país se está enfrentando concretamente. Entonces, ¿dónde estamos hoy respecto a lo que tenemos que mirar hacia adelante? Ya hay una etapa que se ha cumplido. Estas son las cosas que todavía están en el pipeline y que tenemos que seguir atendiendo. Hay un tema referente a un análisis de riesgo del sector corporativo, específicamente de las entidades offshore y respecto al uso de directores y accionistas nominales. Eso es un tema que se está trabajando y se espera tener una aprobación pronta de ese análisis de riesgo. Hay una espera importante en programas de supervisión de sujetos financieros y de no financieros, especialmente en relativo a la parte preventiva. Está el tema de la aplicación de sanciones disuasivas por incumplimiento. Y aquí quiero detenerme para hacer una explicación. El proyecto de ley 624 tiene un monto de multas que no han generado consenso, pero tenemos que entender que la multa está vinculada a que la multa logre ser disuasiva, de manera tal que quien pretende romper la ley esté consciente de las consecuencias que puede tener esto, especialmente en el área de las multas que tendría que pagar por su incumplimiento. Está el acceso a la información final del beneficiario, que claramente esto lo que quiere es que cuando se solicite la información esté disponible. Sí, es cierto, hay un tema de registro de beneficiarios finales, un programa en que se está avanzando, no con la velocidad que hubiésemos esperado, pero eso no es impedimento para que nosotros podamos suministrar la información que debe constar en los archivos de los agentes residentes respecto a los beneficiarios finales. Pasamos al tema de las investigaciones criminales, y esto es muy importante, porque haciendo casualmente uso de los productos de inteligencia, enfocado también en investigaciones financieras paralelas y con énfasis en delitos precedentes distintos al narcotráfico. Esto es un tema muy importante porque la comunidad espera que nosotros actuemos en el área preventiva, pero también en el área punitiva. Y eso quiere decir que nosotros tenemos que lograr resultados concretos y efectivos. Y de último, lo más importante, la cooperación internacional oportuna y eficiente, particularmente en lo que se refiere al intercambio de información. Si nosotros vemos esta lámina completa, si ustedes pueden leer o interpretar, yo les sugiero que piensen en la palabra efectividad. En la palabra efectividad, es decir, estamos siendo efectivos en cumplir con ello, de manera tal que podamos tener algún tipo de esperanza de poder salir de las listas. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y darnos cuenta si en estas áreas nosotros estamos cumpliendo, porque eso es lo que van a estar analizando estos organismos internacionales a medida que Panamá vaya avanzando. ¿Cuáles son las prioridades, los temas más inmediatos? Tenemos, obviamente, lo que he mencionado, el tema de las supervisiones adecuadas en los agentes residentes respecto a la información del beneficiario final
que no habría razón para que no esté en los expedientes. El registro contable de las entidades offshore, que ha sido y es todavía un problema importante, porque hay que asegurar la existencia y el acceso eficiente y oportuno de las autoridades competentes a los registros contables de las entidades panameñas con operaciones offshore. Y sí tenemos una ley que establece eso, pero no hemos sido efectivos. Y esa es parte de la razón por la cual en la ley 624, en el proyecto de ley, se está exigiendo que los registros contables se presenten o copia de ellos y permanezcan en los expedientes de la gente residente. Y último y súper importante es la recepción y atención de solicitudes de información. Y aquí vamos a hablar de dos palabras: lo actualizada y de calidad la información que se mande y la forma oportuna en que se mande. Porque si la información es pobre, si la información no está actualizada, poco favor le estamos haciendo a resolver el problema. Aquí hay una labor importante de entender, tanto el sector público como el privado, que lo que se espera, en efecto, es que exista la información que permita ser compartida en forma oportuna y que sea información de calidad correspondiente. Vamos a hablar de uno de los temas que más controversia genera y que aquí yo me temo que no tenemos un entendimiento cabal de estas consecuencias. Cuando hablamos de las consecuencias, siempre existen las voces que dicen Panamá siempre ha estado amenazado, Panamá nunca va a encontrar una situación como esta, Panamá no va a pasar a las listas negras. Y esto ha sido un tema que como el cuento de la Caperucita Roja y el lobo. Bueno, señores, yo ahí lamento discrepar porque no solamente el lobo llegó, sino que el lobo está adentro de la casa de la Caperucita. Y para ello voy a utilizar algunas referencias concretas que hemos estado viviendo, que muchos de ustedes, particularmente los que trabajan en temas de bolsa y los inversionistas, saben de las importantes restricciones bursátiles que hay cada vez que se habla de Panamá. No se puede vender en Panamá, no se puede vender a panameños. Si se vende hay que hacer un proceso de debida diligencia mucho más profundo. La dificultad que tienen entonces las casas de valores o los bancos de poder ofrecer esos productos. La preocupación que le genera a quienes son los que están ofreciendo estos productos de que Panamá esté en una lista como esta. La amenaza latente que esperamos que nunca se dé, pero una posible pérdida al grado de inversión desde la perspectiva de que todos estos requerimientos de lavado de dinero, estos temas fiscales, no son temas aislados ya, son temas que están dentro de las políticas en términos de crédito de las multilaterales. Hay temas muy concretos respecto al cumplimiento de las obligaciones de la República de Panamá. Eso puede tener igualmente impacto en estos temas e igualmente en el tema de la pérdida del grado de inversión. La aplicación de medidas e impuestos adicionales a transacciones panameñas ya las tenemos en muchas jurisdicciones que castigan a Panamá. Y ahora voy a hablar del último ejemplo más importante, que es el de Alemania. Y obviamente el tema de la debida diligencia que se va a dar a nivel de los bancos, los clientes, todo lo que tenga que ver con la República de Panamá tiene un escrutinio especial respecto al manejo que se da de los productos o de las relaciones comerciales. Y obviamente lo que mencioné, que es un tema importante y preocupante, que es el aumento de las exigencias al momento de los financiamientos con las multilaterales, que no es pequeña cosa, concretamente en el mundo que estamos viviendo post pandemia y la necesidad que tiene el país como centro financiero internacional y también como sujeto de crédito para poder seguir adelante en el impulso de la economía. Como lo vamos a ver posteriormente en una lámina, esto no se trata de qué le pasó al vecino y cómo el vecino sí lo hizo y yo no. La circunstancia de Panamá es particular a la República de Panamá y tiene que ser analizada bajo el contexto de lo que la República de Panamá ha hecho o ha dejado de hacer. Las comparaciones aquí no son válidas, pero menos aún apoyan a tomar la ruta adecuada para poder salir de las listas. Hablemos un poco de la última, y pienso que no va a ser, es decir, la más reciente, pero no será la última, lamentablemente, que es la decisión de Alemania del junio del 2021, que aprobó la ley que busca desincentivar el
comercio con países listados por la Unión Europea como no cooperantes en materia fiscal. Bueno, la ley entra en vigor en el 2022 y las medidas aplicables están entre ellas la prohibición de deducir gastos de las operaciones que se hagan en jurisdicciones que están dentro de la lista gris, retenciones de impuestos a ciertos pagos realizados a panameños, en este caso concretamente, como parte que es Panamá de la lista, aplicación de reglas formales más estrictas y costosas. ¿A quién aplica? A toda persona natural o jurídica alemana establecida en Panamá o que haga negocios con personas o empresas panameñas. Y el impacto económico, señores, habíamos hablado en la última estadística que vimos de inversiones alemanas por más de 750 millones de dólares. La pérdida de inversión y consecuente pérdida de empleos directos e indirectos. Y la posibilidad de que esta decisión de Alemania, que es histórica, pueda ser replicada por el resto de los países de la Unión Europea y países importantes, porque no estamos hablando sino de potencias mundiales. Entonces yo les hago la pregunta, ¿qué nos hace pensar a nosotros que el lobo no está dentro del cuarto de la Caperucita con una actuación como esta? Y la respuesta es, ¿y cómo salimos de la lista de Alemania? Hay que salir de la lista de la Unión Europea, o por lo menos pasar de la lista negra a la lista gris. Entonces, señores, las consecuencias están aquí. Si las queremos ver o no las queremos ver, es una decisión personal. Pero de que están, están. Esto lo he puesto porque creo que una gráfica muestra más que 1000 palabras. Aquí están los países que están incluidos en la lista gris del Gafi. El ranking, el número no tiene nada que ver para que simplemente no lo tomen en cuenta. Observen ustedes quién es el resto de los países que acompañan a Panamá. Ahí está la lista de la Unión Europea de blanqueo, donde aparece Panamá también, junto con el resto de los países. La lista de la Unión Europea en materia fiscal, donde aparece igualmente Panamá con los países que lo acompañan. ¿Y qué es lo que nosotros quisiéramos evitar? Caer en la lista negra del Gafi, donde solamente está la República Popular Democrática de Corea e Irán. ¿Qué quiero decir yo con esta lámina? De que yo en lo personal pienso que muchos de estos países no son centros financieros internacionales. Y el impacto que tendría en una eventual lista negra es afectar de forma primaria e inmediata al sector bancario de la República de Panamá, que es parte del aparato respiratorio de la República. Amén de los problemas que nos traen con las multilaterales en relación a la concesión de crédito y, como lo dije, la posibilidad de poder afectar un grado de inversión. Entonces hay que sumar y restar y entender que estas consecuencias están, que van a continuar en la medida en que no exista una clara manifestación de avance, porque hemos tenido avances y porque estamos luchando, pero tenemos que movernos a velocidad entendiendo que no tenemos tiempo y estamos contra el reloj. Y que cada vez que tenemos, como tenemos ahora a mediados de octubre, otra revisión del foro de Gafi, tenemos que reportar nuevamente sobre los progresos. Y así estamos permanentemente tratando de avanzar concretamente en los temas. Estamos avanzando, pero no a la velocidad que necesitamos. Y la respuesta tiene que ser integral. Integral quiere decir todas las áreas que tienen que ver con castigo, con multas, con prevención, con auditorías, tienen que desarrollar sus tareas y probar fehacientemente que están siendo efectivos en la aplicación de las multas, en la persecución de los delitos, lograr condenas. Todo esto es parte de un sistema que, a juicio de estos organismos internacionales, si este sistema funciona, nosotros podríamos y ellos podrían ver las diferencias. Yo concluyo un poco para dar incluso más espacio al debate, porque pienso que es importante, con varios puntos a resaltar. Aquí hay un discurso de que la República de Panamá está luchando con el tema de las listas hace más de 20 años, cierto. Aquí hay un discurso de que Panamá no para de hacer lo que tiene que hacer y siempre entra y sale de una lista, cierto. Pero es una realidad de que en la medida que no hemos completado en forma cabal el trabajo hacia el pasado, se han agregado nuevos requisitos, porque estos son entes vivos
y estamos sufriendo el tema acumulativo. Y no menos importante, el impacto que en su momento tuvieron los Panama Papers. Entonces, sí, señores, a Panamá se le está mirando con un microscopio particular, sí, pero esa es la realidad que estamos enfrentando. Y yo creo que las cosas se atacan desde la perspectiva de la realidad, no de sobre lo que yo quisiera que fuera, sino la realidad que es. Tenemos que entender que no hay espacios adicionales de negociación por lo que ya estamos viendo, por la actitud de Alemania, por el lenguaje que saca Gafi después de cada statement, donde habla de urge the Republic of Panama. Y aquí, a todos aquellos que de manera sustentada o no han querido ser críticos, tanto del proyecto de ley como de la gestión del ministerio o del gobierno, les aclaro de que esto no es un tema de que si usted tiene razón o yo la tengo, o la tiene el presidente o la tiene el ministro. Esto es una decisión de país frente a esa circunstancia. ¿Qué es la mejor situación? Claro que no lo es. ¿Que quisiéramos estar en otra situación? Claro que quisiéramos. ¿Que nos parece que muchas veces el trato es discriminatorio? Lo puedo entender. Pero sentarnos y cruzarnos de brazos, lo que nos va a llevar es que la situación empeore. Y eso se los digo porque escucho comentarios incluso irrespetuosos en muchas ocasiones, de los cuales yo no me hago eco, porque tengo la plena conciencia y el entendimiento cabal, el conocimiento de la materia para poder decirles a ustedes dónde este equipo está viendo las cosas. Y que creo que tenemos un grado de credibilidad después de 1 año y medio de estar tratando esto mañana, mediodía y noche. Frente a los críticos, el gobierno tiene una estrategia en ejecución. Tiene consultores, tiene una hoja de ruta. Ahora bien, yo les quiero explicar a ustedes, inversionistas, que cuando yo cumplo un punto del plan de acción, yo no lo puedo autocalificar. Eso lo califica la Gafi o la Unión Europea. Yo cumplo con la tarea y después a ellos les corresponde la calificación. Y lo que vale es la acción nuestra, pero la calificación de ellos. Esto no es un boletín donde yo voy llenando y si llegué a 5 terminé. Y esa es una realidad con la que tenemos que vivir. Es un viacrucis, es un proceso paulatino, pero les vuelvo a poner la misma pregunta. ¿Cuál es la alternativa? Y una alternativa que tome en consideración las verdaderas consecuencias de esto. Si queremos analizar escenarios, hagámoslo, pero hagámoslo desde una perspectiva responsable, de una perspectiva seria, pensando en la República de Panamá y por encima de los intereses particulares. Porque aquí lo que está en juego es el futuro de la República de Panamá. El punto 4, he tratado y hemos tratado como equipo de insistirlo, de que si no tenemos el entendimiento cabal, porque la materia técnica es complicada, pero si no tenemos el entendimiento de lo grave de la situación y sobre todo de las consecuencias que acabo de compartir con ustedes y la necesidad de tener resultados tangibles y materiales, no vamos a poder abordar los temas oportunamente porque no le estamos dando la beligerancia y la importancia que ellos requieren. Esta frase que está en el 5 es una frase de cosecha propia. Fue producto de mi inspiración durante todo este proceso. Solo Panamá saca a Panamá de las listas. Y eso es así, señores. Si nosotros no entendemos esto como un esfuerzo uniforme del país, incluyendo el sector privado, el sector público, y la importancia que esto tiene, porque esto no termina pasando una ley. Hay muchas cosas que tenemos que lograr y solo la vamos a lograr si como país terminamos de entender lo que está en juego. Y si como país asumimos esa posición ciudadana responsable de abordarlo como es. No es una decisión mía, es una decisión del país. Que la decisión que se tome sea la decisión más ponderada, más educada. Pero no hagamos ejercicios si no conocemos la materia. No formemos opiniones si no nos hemos adentrado a entender el problema. Hagamos una labor, responsable desde esa perspectiva. Y voy a cerrar esta intervención con una conversación que tuve, perdónenme, en la mañana de hoy con alguien que me dijo, y no es cosecha propia, lo aclaro, pero me encantó. Yo, Dani, ¿tú sabes qué está pasando aquí?
A nosotros nos está pasando con lo de las listas, lo mismo que con las vacunas. La pregunta es, hay un grupo de gente que dice que no es necesario vacunarse, amén de riesgo de perder la vida. Y hay otra gente que dice, yo me vacuno. Y aunque la vacuna no es la garantía absoluta, sí hay una alta probabilidad de protección a la vida si estamos vacunados. Y trasladando proporciones guardadas ese tema al de Gafi, la pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros a vacunarnos? Sabiendo de que vacunándonos podemos no tener no encontrar una situación donde no nos dé algo del virus o tengamos síntomas. Pero ¿cuál es la alternativa? No vacunarnos y jugar con nuestra vida. ¿Y cuál es la alternativa? No hacer lo que hay que hacer y poner en riesgo el futuro del país. Lo dejo con esa reflexión. Cierro nuevamente agradeciendo a cada uno de ustedes y a reiterarles que lo que hoy se trae aquí no es quién es el dueño de la verdad, sino que podamos tener el análisis que amerita una situación tan delicada como la que estamos enfrentando respecto de las listas discriminatorias. Muchas gracias y buenos días. Muchísimas gracias, señor Dani. Y bueno, vamos a cederle el paso a nuestra señora Olga Cantillo, vicepresidenta ejecutiva y gerente general, quien estará a cargo de moderar esta etapa de preguntas y respuestas. Dani, bienvenido. Gracias. Muy claro, muy detallado. Agradezco la transparencia y la honestidad con la que has compartido la presentación del día de hoy. Creo que se escucha un eco de mi parte. No, yo no escucho eco. Perfecto. No. Que estaba teniendo algunos problemas técnicos anteriormente. Excelente. Y en este sentido, la claridad con la que también has explicado la hoja de ruta que ha establecido el gobierno para atender las diferentes exigencias de las listas en las que nos encontramos. Y una de las preguntas que tenía, pero lo explicaste muy detallado, creo que quedó bastante claro, y también su impacto, es la nueva imposición de Alemania y lo que eso puede representar para las inversiones extranjeras si el resto de los países de la Unión Europea deciden acogerse a lo mismo, ¿no? Entonces, en este sentido, me gustaría dar inicio a las diferentes preguntas que están llegando. Entre una de ellas que estoy leyendo aquí y que es un tema que también resaltaste en varias ocasiones, es si se cuenta con una estrategia puntual para lograr la aprobación del proyecto Ley 624 en la Asamblea Nacional. Bueno, gracias. Ahora me gustaría también, en la medida del tiempo, hablarte un poquito más de lo de Alemania, porque incluso hay más consecuencias de lo que podemos ver primariamente. Mira, el proyecto de ley nosotros hemos cumplido con presentar el proyecto de ley a la Asamblea. Eso se ha derivado en la comisión correspondiente. La comisión ha nombrado una subcomisión. Nosotros hemos tenido sendas reuniones de la subcomisión con diferentes actores del sector nacional para que ellos puedan expresarle a los diputados miembros de esta subcomisión sus aprehensiones. Esta subcomisión, en el trámite legislativo per se, una vez termine su labor, debiera entonces pasar ese informe correspondiente de esa subcomisión al pleno de la comisión, para que el pleno de la comisión lo analice y el pleno de la comisión pueda determinar los pasos a seguir, si quiere igualmente más participación, etc. Pero yo quiero aprovechar, Olga, esto para decir lo siguiente. A este proyecto de ley se lo ha demonizado. Se han hecho acusaciones irresponsables e irrespetuosas respecto a nuestras personas dentro de esto, al papel que estamos jugando, al papel de los consultores. Y yo quiero dejar esto claro. Este proyecto de ley es la actualización de los estándares internacionales. Esto que piden estos organismos tiene mucho que ver con los estándares internacionales. Claro, cada persona va a salir a decir, yo no estoy de acuerdo que eso es un estándar internacional, pero lamentablemente vuelvo a repetir de que solo el que conoce, lo entiende, puede sustentarlo. Desacreditar el proyecto a viva voz
en base a estrategias mediáticas, en base a insultos, lo único que está haciendo es dilatar lo que al final del camino va a terminar siendo una decisión de país y que puede mostrar la voluntad o no de la República de Panamá en querer avanzar en estos temas. Yo entiendo perfectamente, soy parte del gremio, la afectación que esto va a tener. Yo nunca he negado que este proyecto no tenga una afectación en el negocio. No obstante, vuelvo a traer la pregunta. Para aquellos que plantean las peleas, para aquellos que plantean detenernos, para aquellos que plantean no cumplir, yo les pregunto después de esta exposición, ¿cómo se sienten frente a lo que puede llegar a venir a Panamá si no se hace eso? Esa es la ponderación que yo quisiera que la República de Panamá y sus ciudadanos se hagan en este momento. Gracias, Dani. En ese sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas va a apoyar alguna gestión dentro de la Asamblea para que se pueda aprobar. ¿En qué paso próximamente va a estar este proyecto de ley? Nosotros ahora mismo la facultad discrecional la tiene la Asamblea. Esto ya pasó del Ministerio. Nosotros estamos cooperando absolutamente, escuchando los planteamientos. Los diputados se están educando en muchos temas respecto a esto. Olga, no tapemos el sol con una mano. El país está dividido respecto a este proyecto de ley. Yo no lo voy a negar. Pero esa decisión no debe ser la que corresponde al grupo A o al grupo B. La decisión debe ser la que favorece a la República de Panamá. Y en ese sentido, mencionaba sobre el impacto que tienen los diferentes sectores estar incorporados en las diferentes listas en las que estamos. Conversabas también sobre algunas acciones que deben cumplirse. Si bien ya estamos altamente en cumplimiento de alguna de ellas, el resto, aunque estén medianamente en cumplimiento, representan la falta de tener esa posibilidad de salir de esta lista gris, en especial en la lista de Gafi, que decías tenemos un alto riesgo de irnos hacia la lista negra. Esta falta de cumplimiento de estos requisitos tiene entonces un impacto muy alto. ¿Cuándo pensarían ustedes, en vista de que en octubre se tiene la próxima reunión, pudiese darse esa posibilidad de estar en las listas negras de Gafi y el impacto inmediato que pudiese tener eso a la inversión en nuestro país, a la economía puntualmente? Y antes de que me contestes, agradecerte porque de parte de ustedes hemos tenido el acercamiento, lo que es el sector bursátil, para entender no solamente dónde estamos, sino que también nos expliquen esa hoja de ruta que has compartido hoy con la audiencia. Pero no todo el mundo tiene acceso a esa información, por lo que sí agradezco puedas compartir con la audiencia ese impacto inmediato de estar en las listas negras, cuando pudiésemos ingresar a la misma por el incumplimiento de estos requisitos. Bueno, voy a contestarte muy puntualmente. Yo no puedo aventurarme a ser fortune teller. Yo pienso que mientras nosotros nos estemos moviendo y demostrando el political commitment y haciendo avances, aunque no sean muchos, siempre tendremos la espada aquí. Pero siento que no tendríamos, creo que esto va a ser algo que va a ir increciendo dependiendo de cómo ellos vean los avances entre reunión y reunión. Y ahora hay que ver frente a esta reunión concretamente qué es lo que ellos van a percibir de lo que ha ocurrido aquí en los últimos meses. Ahora bien, respecto a lo que tú mencionas, Olga, yo creo que es muy importante, como lo dices, nosotros nos hemos acercado a todos los sectores y le hemos compartido. El hecho de que no estén de acuerdo, yo lo puedo entender, pero aquí no se puede tildar de que aquí no se le ha dicho a las personas y no nos hemos reunido con ellos. Lo que pasa es que aquí, francamente, y vamos a hablar las cosas como son, la gente no está de acuerdo y piensa entonces, pero tú por estar de acuerdo o no de acuerdo, lo que tú no puedes hacer es confundir a la gente o traer tu desacuerdo no sustentado técnicamente, porque aquí lamentablemente, igual que con un diagnóstico médico, hay que sustentarlo. Si tú consideras que hay algo que no está sustentado concretamente en un punto del plan de acción de Gafi, entonces comunícalo, porque esto ha sido extremadamente revisado para atender lo que nos respecta a las listas. Nosotros tenemos reuniones en las estrategias, Olga, antes de los cara a cara, después de los cara a cara, individualmente con los países. Hemos hecho un esfuerzo importantísimo con Gafilat. Creo que el mundo ha sentido y percibe la diferencia que hay
en la forma en que Panamá está abordando el tema. El problema son dos: la velocidad de los cambios y el tiempo. Y el problema de los puntos del plan de acción, Olga, es que muchos están dirigidos a una palabra que es efectividad. No me digas que estás tramitando una multa, dime cuánto fue la multa y cuándo la pagaron. No me hables de un proceso que estás iniciando, háblame de la condena y háblame de las implicaciones. No me hables de un incumplimiento de las partes en la labor de auditoría, háblame de la revisión y de la multa. Muéstrame que el sistema funciona, muéstrame que el sistema está respondiendo a lo que se le está pidiendo. Si nosotros como país hacemos la tarea que nos corresponde, bueno, podremos esperar a eso, pero no es solamente hacer una buena campaña publicitaria. Hay que saber que tenemos el producto necesario y que es bueno para poder entregarlo. No es un tema aislado. Y lo repito, yo creo que este tema debe concertar la opinión de los sectores más importantes del país, que podamos entender las consecuencias que eso puede llegar a tener. Y contestándote concretamente con el tema de la lista negra, la primera bala de la lista negra va al centro del corazón del sistema bancario panameño. Porque estar en lista negra significa pérdida de corresponsalías y todas las aromas que vienen de esa misma flor. Entiendo, y muy claro, Dani. Y una consulta y una duda que se me genera: ¿el cumplimiento de alguna de estas acciones requeridas para una de las tres listas tiene algún tipo de incidencia en el cumplimiento de requerimientos de otra lista? O sea, porque una de las preguntas que nos hacen, perdón, es la relación que hay entre las tres listas. Bueno, es que esto ha ido avanzando. Yo lo discutía con el equipo casualmente, que es así. Tú puedes estar haciendo cosas que te pueden beneficiar, que le estás atendiendo un tema que le pega a Gafi y que te está ayudando con la Unión Europea concretamente. Okay. Pero también ya no es como antes, que cuando tú decías, es que Unión Europea decía, bueno, cuando salgas de Gafi, ya arreglaste, ya no es así. Ahora Unión Europea dice, no, un momentito, yo tengo que ver si hay un tema adicional que a mí me preocupa. Y entonces la gente dice, bueno, pero esta realidad es nunca terminar. Yo lo entiendo, pero de esa perspectiva, las comunicaciones que se hacen y las informaciones que se dan tienen ese carácter de definitivo. Entonces, la posición responsable no es decir, yo me puse la camiseta y peleé, o si lo vamos a hacer como país, entonces estemos anuentes de las consecuencias y cuando las tengamos que sufrir, entonces digamos, esto es lo que decidimos hacer y esta es el vía crucis que vamos a pasar. Yo lo que pido es que ese debate se tenga con claridad y que se elimine, que desaparezca de la mesa la rivalidad, el insulto, la descalificación y sobre todo el diagnóstico que no tiene sustento. El diagnóstico que no proviene de un estudio pormenorizado, profundo y no tomando en consideración tratar de sacar la conclusión que me conviene. Saquemos la conclusión que le conviene a la República de Panamá. Dani, ya gracias, estamos sobre el tiempo. Solamente concluyo, hay muchas preguntas que han quedado sin responderse, pero concluyo reiterando el apoyo de nuestra parte para que se pueda avanzar en estos temas que, como bien has dejado aquí recalcado, el impacto que se tiene a nivel país es altísimo y vamos a tener muchas expectativas de la reunión que se va a tener en el mes de octubre, por lo que te agradezco que continuemos con esa apertura que hemos tenido en el pasado con el sector bursátil y los diferentes sectores que conversamos, porque es importante que de una forma proactiva atendamos estos temas con los bancos corresponsales bursátiles, etcétera. Perdón, dime. No, perdón, robarte un minuto más, que es importante. Sí. Y esto se lo digo a toda la República de Panamá, a todos los ciudadanos, a los empresarios, a los inversores. Las políticas que existen con Unión Europea y con Gafi obligan a firmar non-disclosures agreements. Nosotros tenemos una enorme cantidad de restricciones para comunicar cosas. Créeme que aquí no hay nada de deseo de ocultar nada, simplemente es la realidad que si violamos ese pacto estamos afectando a Panamá, pero fuera de esas limitaciones
Yo no tengo absolutamente ningún problema en discutir con amplitud. Eso sí, con respeto y sin descalificación. Siempre. Bueno, muchísimas gracias al Ministerio de Economía y Finanzas por la ponencia de la mañana de hoy, un tema que es de interés para todos y muy relevante para la economía de nuestro país. Dani, nuevamente agradecida por compartir. Gracias a ustedes y gracias a ti. Y gracias a todos por acompañarnos. Gracias.